estoy acá. Ay, espera, es que yo soy tan novata en estas cosas. Ya ahora sí. ¿Qué? Ya ahora sí. Cuando tú veas la presentación me avisas porque acá. Ahora sí, creo que ya la ves o no. ¿Sí te alcanzas a ver? Sí. Sí, eso, muy bien. Bueno, entonces pues primero te quería contar, o pues les quería contar a todos que... ay, espera, que no aparece. Ah, ya. Que la formación pues está así organizada, este fue el programa que quedó. Y ahí está, pues digamos, a cargo de quién está. Y si tú quieres, si tienes tiempo de leer antes de pues el día del sábado, entonces ahí están las referencias para que te guíes. ¿Listo? Y de todas maneras, como en diciembre 16 es un sábado y empiezan las novenas, entonces yo creo que desde ahí hasta el 13 de enero pues no nos vamos a ver, va a ser como un periodo de vacaciones, porque pues no creo que sea muy funcional. Igual pues esperar a ver qué dice Mandita, porque desde el final no me dijo. ¿Listo? Y bueno, entonces para empezar, hoy vamos a ver qué es el Ministerio de Música, y las referencias son el tema 1 de GC, que tú te puedes meter en la página de GC y buscarlos todos. Y de todas maneras yo ahorita les voy a enviar todos los temas que tengo ya en PDF para que si tienen tiempo de estudiar. Y bueno, entonces para empezar a todos les iba a hacer la pregunta de qué consideran que es el Ministerio de Música. Para ti, ¿qué es el Ministerio de Música? Para ti, Aleja, ¿qué es el Ministerio de Música? Aleja. Sí. Ah, ¿estás pensando? No te escuché. La pregunta que sale ahí, Sí, para ti, ¿qué es el Ministerio de Música? yo creo que es el ministerio como que anima Sí, las asambleas y pues como que sí, como que le da pues también anima y alaba y adora a través de la música. sí, muy bien. Y ahí, espérame, Diana Paula se unió al Se grupo. unió, pero salió. Ah, Debe estar por ahí. qué raro, sí, ¿será que...? Espérame un segundito a ver si de pronto escribí en mi WhatsApp. Y uno, ¿cómo hace para volverla a invitar? No, ahí está. Ya solo tiene que entrar ahí a la conversación y entrar. Ah, entonces ya me escribió que sí, que estaba en una comida, que no había mirado el celular, pero que ya va a entrar. Entonces sí, muy bien, estás en lo cierto. Es como que la parte que anima, que ayuda como el servicio, pero pues de pronto al final de la presentación quieras decir de pronto o tengas en cuenta otras cosas que también son parte del Ministerio de Música. ¿Listo? Entonces, esperen acá. Entonces, GC en su charla guía al Ministerio de Música a partir de estas citas bíblicas. Entonces, si quieres, vamos a buscar la primera carta de Crónicas 6, de la 16 a la... No, mentiras, busca solo la 31, es que ahí ellos tenían un error. Pero entonces busquemos, Crónicas 6. ¿sí? De versículo 16, perdón, versículo 31 nomás.
¿Listo? Entonces, para contextualizarnos un poquito, en el 16 al 18 dice, estos son los que puso David para dirigir el canto. No, mentiras. En la Biblia como tal, de la 16 a la 18, dice, los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón fueron Libni y Semí. Bueno, y de la 16 a la 18 dice el nombre de todos los hijos, ¿cierto? Sí, está igual en tu Biblia, ¿sí? La 16. Sí. No, el 14 y el 15 están en nombres. Azarías, o léeme tú como tienes Primera Crónica 6, 16. Estos son los que puso David para dirigir el canto en la casa de Yahvé, desde que el arca tuvo un lugar de reposo. Y hacían el ministerio de los cantores ante la morada de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos. Ahí sí va desde el 18 hasta el 28. No, hasta el 32. Entonces sí, la que tiene mi error es la Biblia que yo tengo. La que tengo en el error es la Biblia que yo tengo, porque a mí no me parece así. Pero bueno, sí, el pedazo que leíste es el que es el correcto. Entonces ahí ten en cuenta que Emán va a aparecer mucho más adelante en varias citas bíblicas, y él es el cantor, digamos, que están mencionando ahí. Pero el principal cantor es David. ¿Tú qué te acuerdas de David? ¿Quién era David? El rey era un rey que fue escogido por Dios, o sea, Dios escogió el más pequeño, Sí. el papá no pensó que fuera a escoger a él, Exacto. porque era un pastor Sí, y no era como fuerte ni nada. exacto, muy bien. ¿Tú sabes dónde está la historia de David en la Biblia? No, ¿No? no. Está en Samuel, primera de Samuel y segunda de Samuel. Entonces digamos que uno de los trabajos que nos pusieron a nosotros también en el semillero fue leer estos dos libros, la primera carta de Samuel y la segunda de Samuel, porque ahí está contando toda la historia de David, y es muy bonito porque parece así como una historia, como un cuentico, en donde cuentan todo lo que vivió David, todos los antecesores de David, y pues cómo hizo David para llegar a ser lo que fue. Entonces David por excelencia él fue el cantor, y fue el que, digamos que el que puso o el que instauró la música, porque David también tocaba, si no estoy mal, era, bueno, algo así como una flauta, un instrumento especial que también fue parte importante en su historia, ¿sí? Entonces David fue el que también empezó como a crear ese ministerio, y fue el que creó, digamos, la importancia del ministerio en todos los encuentros que se hacían a Jesús, ¿sí? A Jesús no, sino a Dios, porque como este fue el Antiguo Testamento. Entonces, como te decía, recuerda a Emán, el cantor, que era hijo de Joel, que más adelante también lo vamos a ver, y que él era hijo de Samuel, era como Emán era el nieto de Samuel. ¿Listo? Entonces, ahora ya que estás ahí en Crónicas, puedes por favor revisar 15, Crónicas 15. ¿Leo? Sí, por favor. David se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca y la levantó una tienda de campaña. Entonces dijo David, solamente los levitas llevarán el arca, pues a ellos los escogió Yahvé para llevarla y servirle a él para siempre. David pues congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para él. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Kehat, Ahí si quieres pásate al 15, por favor. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, salterios y címbalos, para que los hicieran resonar con voz de júbilo.
Los levitas designaron a Emán y Meyoy y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, hermanos suyos, a Etán, hijo de Isaías. Muy bien, hasta ahí. Entonces, como ves, David fue el que originalmente designó a los cantores, ¿sí? Y ya que David era un cantor, era el principal, le encargaba el culto a Dios y sobre todo cuando era el encuentro con Dios, ¿sí? Como lo que ahorita es la Eucaristía. Entonces él era el que, digamos, dirigía eso y lo hacía para que alabar y adorar a Dios. Entonces ahí es donde veo la importancia. Yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar la formación, me di cuenta que de verdad todo lo que hacemos está sustentado en la Biblia, que uno a veces cree que no es tan importante, pero desde tiempos de David los cantores fueron muy importantes para la alabanza y la adoración a Dios. Listo. Espérame que no me aparece acá. No se cambia. Ahora vamos a ver. No sé por qué no se cambia. Listo. Entonces, ahora vamos a ver Crónicas 9:33. Dice: habían también cantores, cabezas de familia de los levitas, y moraban en las habitaciones de la casa, exentos de servicio, pues se ocupaban de día y de noche en su ministerio. ¿Sí? Entonces, lo que quiere pues decir también esta parte era que se ocupaban de día y de noche. Lo que es importante resaltar es que el ministerio es tan importante que antes lo que se hacía era que era era como el sacerdocio, ¿sí? Entonces como que es de día y de noche, es una entrega total al ministerio de la música, ¿sí? Y también lo que resalta es que estaban exentos de otros servicios, no tenían otras responsabilidades que les interfirieran a su ministerio. ¿Listo? Entonces ahora sí me ayudas por favor con Segunda de Crónicas 5. 5, primero del 1 al 5 y después del 11 al 14. Así fue concluida toda la obra que hizo Salomón para la casa de Yahvé. Salomón hizo traer todo lo que había sido consagrado por su padre David, la plata, el oro y todos los objetos, y lo puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Jerusalén a todos los jefes de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sion. Se reunieron junto al rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los jefes de Israel, los levitas alzaron el arca y la llevaron junto a la tienda de los citas, y todos los utensilios sagrados que había en la tienda los llevaron los sacerdotes y los levitas. 11-14. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin hacer funciones de clase, mientras que todos los levitas cantores, Asaf, Emán y Jesús, con sus hijos y hermanos vestidos del lino fino, estaban de pie al oriente del altar tocando címbalos, salterios y cítaras, con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando pues se oyeron al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, cuando alzaron la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música para alabar a Yahvé, diciendo: porque es bueno, porque es eterno su amor. En ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar ese servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Palabra de Dios. Quiero hacer una pausa porque es que como es la primera vez que doy la clase, estoy un poco nerviosa y se me olvidó hacer la oración inicial. Entonces, después de un rato, como en la mitad, pero sí me parece importante porque sí. Pero bueno, entonces empecemos. Y Dianita no llegó, ¿no es cierto? No. Pero ya he hecho una súper templadita chiquitita. Es que escribió que se demora un poquito. Bueno, entonces, perdóname.
Bueno, entonces la oración inicial a la mitad, pero bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios, ponemos la mitad de la sesión que ya ha pasado y la que falta por pasar en tus manos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has llamado y nos has puesto en este lugar, así sea solo nosotras dos. Como decía el Papa Francisco, la semilla pequeña también es muy importante. Si nosotras en este momento somos esa pequeña semilla que puede dar el fruto que tú deseas, que es tu voluntad, lo ponemos en tus manos para que sea tu obra y no la nuestra. Las palabras que salgan de mi boca y que entren a los oídos de Alejita y a los que se unan de pronto más adelante sean tus palabras, que no esté nada de nosotros humanamente errado y que se haga siempre tu voluntad, que quede sellado con tu sangre preciosa. Te pedimos por favor que nos permitas hacer siempre tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. Entonces, continuamos. Listo, entonces, como leías ahí, bueno, David no solamente era el encargado pues digamos, no era solamente el rey, sino pues era el encargado de hacer como todo lo que requería para la alabanza a Dios. Entonces tú ves que ellos guiaban un cofre, que era como, digamos, súper, el cofre sacro, donde ellos adoraban a Jesús. Ellos hacen un templo, bueno, en fin, hacen muchísimas cosas para adorar a Dios, ¿sí? La casa de Yahvé, que llaman ellos. Y entonces, espérame, cambio acá la diapositiva. ¿Por qué no? Allá. Entonces, bueno, David es la prefigura de Cristo, ¿sí? Y si sabemos que Cristo es cabeza de la iglesia, entonces uno por eso dice que Cristo es el que también escogió a los cantores, ya que David como prefigura de Cristo fue el que los nombró y los invitó a alabar y adorar a Jesús, a Dios, perdón, a Dios Padre. Y bueno, el Ministerio de Música, no sé por qué no me pasan las diapositivas, ya ahora sí. Entonces, esto también como parte de la pregunta que te hacía al principio, el Ministerio de Música, al ejercer la música, juega un papel importante porque manifiesta la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, como tú veías, manifiesta la gloria de Dios a los hombres. Entonces, como tú veías en lo que leíamos, cuando los cantores ejercen su ministerio, entonces Dios obra con un poder maravilloso y lo que hace es que en la consagración del templo, al alabar con la música, el templo se llena de gloria a Dios, y ahí lo mencionan como una nube. ¿Sí te acuerdas qué decía? Al final de lo último que decías, de lo que leías, era el 13, dice: se hacían oír al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, alzando la voz con las trompetas y los címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Yahvé diciendo: porque es bueno, porque es eterno su amor. La casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé, ¿sí? Y que a causa de la nube no pudieron continuar el servicio. Entonces el templo se llena de la gloria de Dios, que en este caso pues es una nube, señal de la presencia de Dios. Y pues se suspende a causa de eso, o sea, porque lo más importante es pues estar en la gloria de Dios, ¿sí? La presencia de Dios. Entonces todo rito, culto, pues pasa a un segundo plano, porque lo importante es manifestar la gloria de Dios, y eso es lo que hace el Ministerio de Música. En principal, digamos, es su principal objetivo. Y eso es lo que uno también debería hacer, digamos, en las misas y en todas las
reuniones de la asamblea y todo. El objetivo principal es manifestar esa gloria. Entonces, dejando de lado que la voz suene bonita, obviamente hay que formarse porque hay que servirle como Dios manda. Hay que hacerlo muy bien, entonces hay que formarse, hay que estudiar, hay que practicar, hay que ensayar, pero que lo más importante sea que en ese momento se manifieste la gloria de Dios, ¿sí? Que los hombres sientan o como que se están acercando un poquito más al cielo gracias a los cantos y a los instrumentos musicales. Listo. Ahora sigue Nehemías. Lo tienes por ahí en la manita. Nehemías 12. 27. Dime. 12, 27. Sí, 27 a 29. Cuando se inauguró la muralla de Jerusalén, convocó por todos los lugares a los levitas para traernos a Jerusalén, con el fin de celebrar la inauguración con alegría, con cantos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y címbalos. Se congregaron pues los levitas de toda la región que rodeaba Jerusalén, de las aldeas de Netón, de Bet-Ha'il, de los campos de Geba y de Asmavet. Los cantores se habían construido poblados en los alrededores de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo, las puertas y las murallas. Entonces, hay como, pues los cantores son levitas. Los levitas quiere decir pues son hijos de Levi o que pertenecen a la tribu de Levi. ¿Sí? Y esa tribu no tenía ningún territorio establecido, ¿sí? Eran como, pues sí, digamos, no tenían ningún territorio asignado, ni tenían una herencia. Entonces su herencia era el Señor, dice el texto. Y, pero como viste, se congregaron de los poblados que estaban cercanos. Y bueno, más adelante quiero que, no, espérame, más atrás dice, con el fin de celebrar la dedicación con alegría, con cánticos de acción de gracias, y eso pues es muy importante, porque pues es cierto que uno tiene que entregar pues el servicio como, digamos, si está en pecado, uno tiene que hacerlo. Por eso es que uno cuando está consagrado, pues uno debería usar las diferentes vestimentas que hacen que uno se revista de Jesús, ¿sí? Pero de todas maneras, si uno está triste, si uno está, bueno, como sea, tiene que dejar eso de lado, revestirse de Jesús para hacer esa dedicación con alegría, como menciona también ahí en Nehemías. Bueno, Nehemías, al restaurar la muralla y después el templo, no duda en convocar a la restauración del culto. ¿Sí? Entonces Nehemías restaura el culto, pero, o sea, restaura la muralla y el templo, pero lo importante, digamos, en ese sentido es el culto, es la alabanza y la adoración. ¿Listo? Bueno, en el Salmo 33, tienes 22, por favor, con el Salmo 33. El 33 del 1 al 4. Ay, se me olvidó ponerte. Buenos festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra, y al son del arpa entonando canciones. Tienen para él un canto nuevo, acompañan la oración con bella música. El Ministerio de Música, entonces, espérame, leemos también de una vez Efesios 5 y ya hablamos de esto.
Y tú sabes que pues los salmos en principio eran también cantos, son los cantos digamos por excelencia, son las alabanzas a Dios. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. No, perdón. Efesios 5, 17 al 20 y yo leo Colosenses 3 del 16 al 17. Efesios 5, ¿qué? 17, 20. Del 17 al 20. Dice, por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva a libertinaje, más bien llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Amén. Y Colosenses 3 del 16 al 17 dice, la palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza, instruídos y amonestados con toda sabiduría, cantad agradecidos himnos y cánticos inspirados, y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Amén. Entonces, como ves, el ministerio de música es imprescindible en todo acto de adoración y alabanza del pueblo, ¿sí? Entonces, siempre que en la Biblia vas a ver como adoración y alabanza, se va a citar también a que haya ese canto, que sean cánticos nuevos, que se haga la alabanza. Tú ves que constantemente en la Biblia dice, eleven un cántico a Dios, alaben a Dios con cítaras, y pues mencionan los instrumentos principales que utilizaban ellos en su época, ¿sí? Y esto es así, no por méritos propios, sino porque de este modo se expresa una realidad celestial. Entonces, no es que porque nosotros queramos como, ay, vamos a cantarle a Dios, no, sino porque es una expresión de una realidad celestial y divina, ¿sí? Entonces es uno de los, digamos, ministerios. Todos son muy importantes, ¿sí? Pero digamos que la música es imprescindible siempre en cualquier acto de adoración, acto de gracias, y además acerca al hombre a esta realidad espiritual y celestial de Dios. Y además, como lo leías tú en Efesios 5 y yo en Colosenses, es un mandato divino, ¿sí? La Biblia constantemente nos están llamando a realizarlo. Es un mandato divino y además es una vocación. Bueno, y referente vamos a leer Apocalipsis. Entonces, si quieres, vamos a Apocalipsis. Yo leo el primero, tú lees el segundo y yo leo el último. ¿Listo? Qué pena que te tocó leerlos todos a ti. Es que la idea era que entre todos nos dividiéramos. Pues yo leo el tercero. Bueno, ya estás acá. ¿Hace rato? No, a las 8:40, a las 8:30 me conecté, 8:31. Bueno, entonces yo leo el primero, Alejita lee el segundo. También está. Hola, yo también, perdón. Acabé de llegar. Bueno, Dianita, ¿tienes Biblia? Sí. Listo, entonces Aleja lee el primero, Gabo lee el segundo y Dianita lee el tercero. Listo.
no que usted no se encuentra en el puesto previal, porque si no le tengo que dar y no hay canal. Tomar el libro. ¿Quién empieza? Aleja. Aleja, ¿ya lo tienes? ¿Sí? Listo, entonces te escuchamos. ¿Listo? Listo. ¿Empiezo? Sí, Aleja, porfa. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Cantaban este cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y abrir sus ojos, porque fuiste degollado, con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén. Amén, gracias. Ahora sí, Amén. Gabriel. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? Gabriel, ¿Cuál es? 14 del 2 al 3. Listo. Luego oí un sonido que venía del cielo, que era como el sonido de una cascada, como el retumbar de un fuerte trueno. Era un sonido como el de muchos arpistas tocando sus arpas, y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender aquel canto, sino solamente los 144,000 que fueron salvados de entre los de la tierra. Amén. 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 Dianita. Contemplé también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y vi a los que habían triunfado sobre la bestia, sobre su imagen y sobre la cifra de su nombre. Estaban de pie junto al mar de cristal y llevaban las cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero es tu proceder, oh Rey de las naciones. Amén. Amén. Entonces, como dice San Pablo, según pues, el texto de Jesús, se los voy a leer textualmente. A diferencia de cualquier otro ministerio, el ministerio de la música es eterno. Parafraseando a San Pablo, se acabará la profecía, las lenguas, se acabarán los grupos pastorales, se acabarán los consejos de coordinadores, se acabará la evangelización, los grupos fraternos, los retiros, pero eternamente el ministerio de la música, pero existirá eternamente el ministerio de la música. En este sentido, es el ministerio que más se parece al amor, porque permanece y está en el corazón del culto a Dios. Entonces, como estábamos hablando ahorita con Aleja, la idea del Ministerio de Música siempre es acercar al hombre hacia Dios, y pues según lo que hemos leído en la Biblia, igual estamos grabando esta sesión para que si quieren la puedan escuchar después. La idea es acercar a esa realidad celestial que es la alabanza y la adoración siempre hacia Dios, ¿sí? Entonces, pues ya que están los tres, Aleja ahorita nos estaba contando qué es lo que ella piensa, que al principio de la presentación estaba la pregunta: ¿qué es para ti el Ministerio de Música? Entonces, pues bueno, para contextualizarlos, empezamos mencionando la programación de la formación del servicio de música, que creo que lo están viendo ahorita en pantalla. ¿Sí? Sí. Entonces, la idea es que nos veamos los sábados del 4 de noviembre al 9 de diciembre, porque después empiezan las novenas, después viene Navidad y después vienen los Reyes. Entonces sería retomar hasta el 13 de enero, que esperamos que Dianita todavía nos siga acompañando hasta el 13 de enero. No sabemos cuándo vaya a ser María Paula.
Y después del 20 de enero al 24 de febrero, digamos que viene otra partecita de la formación. Y bueno, eso era el principio. Después estábamos haciendo la pregunta, ¿qué es para ti el Ministerio de Música? Entonces, pues yo quisiera escuchar primero a Dianita y después a Gabriel, y después le compartimos lo que decía Alejandro. Pues para mí el Ministerio de Música es como la posibilidad pues de servir a partir también como de servirme a mí misma. Es decir, digamos, en el Ministerio de Música pues estamos cantando y siempre hablamos que cantar es orar dos veces, pero también la música, digamos que es como el medio con el que nosotros en algunos momentos podemos ambientar, en el que podemos como llevar a la gente un poco, digamos que hacia Dios o introducir también como cuando a veces, pues digamos como cuando lo hacemos en la comunidad. Entonces, digamos que en ese servir a la comunidad, pues es el poder dar algo de lo que tenemos, pero también en el darnos a nosotros mismos, como en esa oración que estamos haciendo. Entonces es como servir, pero también estar recibiendo, digamos que de nosotros mismos, pero pues suena raro, pues también de Dios en la oración que estamos haciendo. Muchas Así gracias. muy resumido. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Gabriel? Bueno, quiero pedir disculpas la verdad olvidé la sesión, pero también me ocupé hoy en la capilla de la universidad. No tenía planeado estar tan tarde hasta en la capilla. Entonces, qué pena la tardanza. No te preocupes. Respecto a la pregunta, sí, concuerdo con Dianita, si no le malentendí, que lo que significa el Ministerio de Música para mí es bueno, utilizar los dones que Dios me ha dado, pero no solo quedármelo para mí, ¿sí? Sino compartirlo en la alegría, en el fervor, en la gracia de Dios, sí es algo que agradezco mucho a Cristo, por ejemplo, poder tocar una Eucaristía, sí, es muy bonito. Y obviamente los efectos que eso ha tenido en mí pues son bastantes, ¿sí? O bueno, por lo menos uno que lo tengo claro es sacarme un poquito de la inseguridad que yo tenía, sí. Sigo siendo un poco tímido, pero bueno. Pero antes sí era una timidez tremenda y una pena, ¿sí? Sí. Entonces, eso como de compartir, como de atreverme, pues ha sanado, entre comillas, o me ha ayudado a cambiar, a superar eso. Entonces, eso es lo que es el Ministerio de Música para mí. Muchas gracias. Y Alejita, ¿quieres contarles lo que decías o de pronto, como de pronto de conclusión de lo que hemos leído hasta ahorita? ¿Qué es para ti el Ministerio de Música? Aleja. Tienes el micrófono apagado. Ahorita escribió que no escuchaba nada, Sí. ¿sí se dieron cuenta? Ah, se cayó. Le dio pena. Esperemos a ver si. Ah, ya. ¿Aló? 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 Hola, ¿alcanzaste a escuchar a Gabriel?
¿Quieres resumirte un poquito, No, Gabriel? te toca repetir todo. Ay, no. Todos lloraron, Jenny. Imagínate repetir otra vez ese testimonio. No, no, no. Es que empezó a sonar, no sonaba nada. Hacía... No, después te invito a un café y te cuento. Pero me lo invitas, que conste. Listo, todo bien. Hay 2 testigas. Adelante, Jenita, cuéntanos. Te estábamos preguntando según lo que hemos visto hasta ahorita y que nos contaras lo que tú nos respondiste ahorita. Para ti, ¿qué es el servicio de música, el ministerio de música? Espérate, me acuerdo. El Ministerio de Música es como el principal, como animador, creo que fue lo que dije, de las asambleas, como el que... Sí, como el que anima a los otros para que... Y también es un ministerio de alabanza y adoración por medio de la música. ¿Fue eso? ¿No dije nada más? No me acuerdo. Sí, no, Bien. sí, correcto. Ujú. ¿Y quieres agregarle algo de lo que hemos dicho las dos ahorita? De lo que hemos dicho, que el Ministerio de Música es como el único imprescindible, porque y que está sustentado en la Biblia en todo momento. Sí. ¿Qué más? Que el principal objetivo del Ministerio de Música es glorificar la gloria de Dios. Muy bien. Y que está en todo acto de adoración. Siempre la música está en todo acto de adoración. Ujú. ¿Y algo más? Pues de lo que hablamos, que David fue el que instauró el Ministerio de Música y que en esa época como que los ministros de música solo hacían eso. Estaban únicamente encargados de alabar a Dios mediante la música y no tenían ninguna otras tareas. Muy bien. Excelente. Entonces sí, ahí Alejita nos acaba de dar un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces principalmente pues Gabriel, ¿tú te acuerdas quién era David o qué hizo David? ¿Y en dónde puedes escuchar la historia de David, ver la historia de David, en qué libro de la Biblia? Bueno, bueno, fue la historia de... ¿No fue en Reyes? ¿No? No. Bueno, él escribió el libro de los Salmos, ¿no? Sí, pero la historia Pero la historia... no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Entonces, pues a nosotras, a Dianita y a mí nos tocó como tarea leer la historia de David, que se encuentra en Samuel, en la primera y la segunda de Samuel. Claro, Samuel, claro. Sí. Entonces, es un cuento, para mí es como un cuentico, me pareció muy bonito y para que en pues digamos en estos sábados puedan ir leyendo de a poquito como tareita la historia de David. Entonces, como decía Aleja, David fue uno de los pioneros en la música, en el ministerio de música, por decirlo así. Y como decía Aleja, también recordándonos que David, que es como la prefigura de Cristo, y Cristo cabeza de la iglesia, podríamos decir que Cristo fue el que escogió a los cantores. Porque, pues igual yo les envió la presentación y como les contaba, esta sesión también fue grabada, si quieren revisarla. También les voy a enviar los PDFs de GC para que revisen, igual ahí están todas las citas y están escritas para que también le echen una revisadita. Y pues David fue el que escogió a los cantores y siempre era primordial que en todas las adoraciones y en las alabanzas a Dios estuvieran los cantores ahí presentes. Que decíamos también que era importante para el ministerio de música manifestar la gloria de Dios a los hombres.
Y como dice Dianita, que pues eso no lo habíamos hablado, pero también pues nosotros como hombres tenemos que tener de esa gloria a Dios al cantar y al ser partícipes del ministerio de música. Ok. Y respecto a lo último, pues ya ustedes alcanzaron a llegar. Y es que a veces no me sirve la presentación. ¿Ustedes tienen qué les aparece en la pantalla? ¿Qué es Sigue para apareciendo la pregunta. Ah, la pregunta, espérame. Ya, ahora sí avanzó. Esto fue todo lo que vimos ahorita con Aleja. Y pues ya digamos que ya vamos casi terminando. Es importante tener en cuenta que la canción es la voz de la asamblea que glorifica a Dios. Y el Papa Pío XII, ¿cómo se dice? Pío XII. Bueno, el Papa Pío XII en su encíclica decía: suba al cielo el canto unísono y majestuoso de nuestra multitud, como el fragor del resonante mar, expresión armoniosa y vibrante de un mismo corazón y una misma alma, como corresponde a los hermanos y a hijos de un mismo Padre. Entonces era también lo que les decía, que el ministerio no son solamente un grupo de personas que va a cantar a Dios, sino que somos hermanos, ¿sí? Entonces nosotros ahorita ya acabamos de ser más hermanos que antes, porque estamos siendo partícipes de un canto unísono que va hacia Dios, ¿sí? Y también importante tener en cuenta que la canción espiritual no es exclusiva solamente de la Eucaristía, de la liturgia o de los grupos de oración, sino que el cristiano y más los pertenecientes al ministerio de música están invitados a orar cantando con frecuencia. Entonces al comienzo del día, al comer, al caminar, al realizar diferentes actividades, y esas melodías van a dar siempre gloria a Dios y nos ayudarán a crecer en la vida espiritual. Entonces, no, como ustedes también ya vieron en la semillero, no es que definitivamente uno no pueda escuchar otro tipo de música, o uno dice, bueno, si otra persona lo escucha está mal, no, pero sí es importante que nosotros tengamos una frecuencia en el alabanza hacia Dios, y más que pertenecemos al ministerio de música, porque como decía Dianita, el que canta ora dos veces, que eso quién lo decía, Dianita, San Francisco de Asís. ¿Señora? ¿Quién decía que el San que Agustín, canta? ¿no era? Ah, San Agustín, sí, creo que sí, el que canta ora dos veces. Bueno, sí, creo que sí era San Agustín. Creo. El Papa Pablo VI invitó a que brotara en feliz y verdadera oración la lengua enmudecida y sintiera el inefable y regenerador poder de cantar. Entonces, como ministerio de música, y yo como le decía ahorita a Aleja, que siempre tenemos que estar alegres, ¿sí? Porque uno al cantar pues tiene que mostrar esa alegría de Dios. Entonces, pues a pesar de los problemas y a pesar de todo lo que le pase a uno tiene que revestirse con ese cuerpo de Jesús y hacer su ministerio con el amor que requiere, ¿sí? Y es